Te cuento que estoy muy emocionado porque este sábado 2 de mayo por la mañana, voy a dirigir un taller de oración que, bueno, déjame decirte que es un anhelo verdaderamente peculiar el que tengo de dirigir este taller de oración a través de internet. Porque voy a enseñar una forma de oración que, bueno, es fundamental realmente para todos los hijos de Dios. Se llama la oración del corazón. Este es el nombre del taller, si tú quieres, pero realmente es el nombre de la oración. Así se llama, la oración del corazón. Y es una oración por demás sencilla, quizás la oración más sencilla que existe, pero al mismo tiempo es una de las oraciones más profundas que existen. Es tan simple como decir: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Ahí está, esa es la oración del corazón. Y tal vez escuchando esto digas: ya me la sé, no necesito participar en ese taller de oración. No. Es que realmente no es solo esta plegaria, sino la forma de hacer esta oración. Lo que hace que rezar esta oración del corazón se vuelva una experiencia de intimidad de Dios increíble. Y se llama oración del corazón porque la forma en que se reza esta oración llega a un punto en el que realmente es el corazón de la persona, sí, su corazón físico, ese que late, ese que nos da vida, es el corazón el que reza la oración del corazón. ¿Cómo sucede esto? Es por lo que es necesario participar de un taller como estos, porque de otra manera, en los 10 minutos de Semillas para la Vida es imposible que te lo explique. A mí me emociona mucho poder hacer esto, y es la primera vez que lo hago por internet. Me emociona cuando lo he hecho en persona. Yo sé que hay muchas personas que les ha cambiado su forma de orar y que han hecho suya la oración del corazón, así como yo la he hecho mía desde hace muchísimo tiempo. Es mi forma de orar continua. Es una forma de orar que es antiquísima, muy antigua. Surgió por allá del año 400. Tan importante es la oración del corazón que el mismo catecismo de la Iglesia Católica tiene un apartado acerca de ella. Dice así, está en los numerales 2667 al 2668. Bien sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y en Occidente. La formulación más habitual transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del Monte Athos es la invocación: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Conjuga el himno cristológico de la carta de Pablo a los Filipenses con la petición del publicano y del mendigo ciego en el Evangelio de Lucas y Marcos. Mediante ella, el corazón está acorde con la miseria de los hombres y con la misericordia de su Salvador. La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Y esto último que dice el catecismo es clave para comprender la oración del corazón. Es una oración que tiene el propósito de ser rezada en todo tiempo. ¿Qué significa todo tiempo? Significa todo tiempo. A lo largo del día, estés haciendo lo que estés haciendo, puedes rezar la oración del corazón. De hecho, los que llevan realmente años y años y años adentrados en la práctica de la oración del corazón, llegan a un punto en que pueden hacerla incluso cuando están dormidos. Así es. Pueden estar ellos sosteniendo una conversación y una parte de su mente estar concentrada en la oración del corazón. En sueños, ellos están durmiendo y una parte de su mente sigue pronunciando la oración del corazón. Pero todo se comienza por conocer la oración bien, por conocer su estructura, por conocer su teología y en conocer la forma o la técnica, si tú quieres, de hacer esta oración. Y para comprender la esencia o la importancia o la belleza de la oración del corazón, hay un libro que es un clásico de la espiritualidad que se llama El peregrino ruso. Y en el taller, por supuesto, que voy a hablar del peregrino ruso, pero te cuento aquí rápidamente que es un manuscrito que se encontró en la celda de un monje en el Monte Athos después de que murió a principios del siglo pasado. Probablemente el autor del peregrino ruso haya sido el peregrino ruso mismo. Y su historia es muy simple. Un hombre que se ve afectado por toda serie de calamidades, se le muere la esposa, se le muere su hijo único, pierde la movilidad de un brazo,
y decide entonces renunciar al mundo y emplear el resto de su vida en peregrinar a diferentes lugares sagrados, sin llevar más equipaje que una mochila en la que lleva un poco de pan y la Biblia. Y leyendo la Biblia, encuentra frecuentes exhortaciones a orar constantemente, a orar sin cesar, a orar de día y de noche. Y esto lo intriga, dice, ¿cómo es posible orar sin cesar de día y de noche? Esta idea le obsesiona de tal manera que dedica todas sus fuerzas a buscar a alguien que le enseñe a orar de este modo, y así va peregrinando de monasterio en monasterio, preguntando cómo se puede orar incesantemente. Hasta que topa con un monje que le da cabida en una pequeña cabaña en el monasterio y le dice, recita 500 veces esta plegaria: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Una vez que el monje logró rezar 500 veces, regresó con este maestro de espiritualidad y le dijo, muy bien, ahora vete y cuando logres rezarla 1000 veces vienes a verme. Lo hizo, después volvió y le dijo, muy bien, ahora vete y cuando logres rezarla 2000 veces regresas. Y así hasta que aprende a rezar la oración del corazón todo el día sin cesar. Y se dio cuenta de que cuando ya pasaba todo el día rezando la oración del corazón, esta oración se había ya alojado en su corazón. Y así es que estuviera haciendo lo que hiciera, su corazón seguía rezando la oración del corazón. Y de esta manera, no solo su corazón, sino su vida misma se había convertido en una oración permanente. ¿Qué es lo que motiva el deseo de orar? San Agustín lo explica de una manera hermosa. Él decía, si no quieres dejar de orar, no dejes de anhelar. Si tu anhelo es constante, también será constante tu oración. ¿Es constante tu anhelo? Entonces también será la voz de tu oración. Solo callará tu oración si dejas de amar. El verdadero móvil de la oración es el amor a Dios, ese querer estar con Él. La persona enamorada no deja de pensar en la persona a quien ama. La persona enamorada deja todo por estar con la persona que ama. Para la persona enamorada, su más grande ilusión es que llegue el momento de encontrarse con la persona que ama. La persona enamorada solo quiere hablar con la persona que ama. Y cuando la persona enamorada habla con la persona que ama, todo el mundo puede callarse porque no hay cabida más que para poner atención y dialogar con la persona a quien se ama. El que ama profunda, sincera y apasionadamente a Dios, anhela en su corazón no dejar de orar. Por eso decía San Agustín, solo callará tu oración si dejas de amar. Así pues, la oración del corazón es una forma de oración para las personas que verdaderamente aman a Dios. Y es una oración que tiene el propósito de buscar momentos de intimidad con el Señor, que se pueden lograr de una forma que cuando te los platique se te va a antojar adentrarte en la práctica de la oración del corazón. Y miren, este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de la pandemia, este tiempo de encierro que todos estamos en casa, date 2 horas solamente, date 2 horas este sábado por la mañana, participa en este taller, pero participa en serio, no lo vayas a sintonizar mientras lavas los trastos, mientras preparas el almuerzo, no. Participa como si estuvieras realmente en un monasterio, porque es la idea, si no, no tiene caso. Participa, aprende a hacer la oración del corazón. Te prometo, así te garantizo, te firmo, que si aprendes a hacer la oración del corazón bien, vas a tener encuentros con el Señor insospechados. Y de esta forma de orar también vas a aprender a sentir esa paz en tu corazón que tanto te hace falta. Simplemente por esto último, en este tiempo tan desafiante que nos toca vivir, vale la pena que aprendas a hacer la oración del corazón. Te dará mucha paz. Como consecuencia de esta práctica de encontrarte con el Señor a través de la repetición continua de esta oración del corazón, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org, /taller de oración, semillasparalavida.org, /taller de oración. Ahí vienen todos los horarios, ahí te puedes inscribir, hazlo, el cupo es limitado, hay muchas personas que ya se han inscrito, pero todavía hay espacio para más. Por favor,
aprovecha, siente esta emisión de Semillas para la Vida como una invitación que te llega del cielo a aprender a orar, a aprender a encontrarte con el Señor. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. La oración del corazón, un taller de espiritualidad dirigido en línea por tu servidor Mauricio Pérez. La oración del corazón, una forma de orar que ayuda a las personas que la conocen a tener encuentros íntimos con el Señor. La oración del corazón, no te pierdas este taller que ha cambiado la vida de muchas personas al acrecentar su espiritualidad y sentirse más cerca del Señor. Este taller será impartido a través de Zoom el sábado 3 de mayo por la mañana. Más informes e inscripciones en semillasparalavida.org/taller. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Hemos dedicado estas últimas emisiones a aprender acerca de los 3 ministerios que recibimos cuando somos bautizados y somos ungidos con el crisma como sacerdotes, profetas y reyes. Después de que somos bautizados, el sacerdote nos unge con el crisma con las siguientes palabras: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te liberó del pecado y te incorporó a su pueblo, haciéndote renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, te unge ahora con el crisma de la salvación, para que permaneciendo unido a Cristo, seas para siempre con Él sacerdote, profeta y rey. En las emisiones anteriores hemos insistido en el hecho de que nos llamamos cristianos precisamente por esta unción, porque la palabra cristiano, al igual que la palabra Cristo, significa ungido. Y de la misma manera como Cristo fue ungido sacerdote, profeta y rey, nosotros en el bautismo somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, y como dice la fórmula de unción, para que seamos junto con Cristo sacerdotes, profetas y reyes para siempre. En las emisiones anteriores hemos explicado en qué consiste y cómo debemos ejercer el ministerio de la profecía y el ministerio del sacerdocio común que recibimos con el bautismo. Si te las perdiste por radio, puedes escucharlas como siempre en nuestro sitio en internet, semillasparalavida.org. En esta ocasión vamos a hablar acerca del ministerio de la realeza, porque somos ungidos, porque somos cristianos, somos reyes. Los reyes tienen 2 funciones primordiales: gobernar y servir. ¿Cómo podemos nosotros ejercer el ministerio de la realeza en nuestra vida cotidiana? Gobernando, sirviendo. Por ejemplo, los padres de familia tienen autoridad ante su familia para gobernarla en nombre de Dios. A los padres de familia Dios les confiere la gracia y la responsabilidad de educar a sus hijos, de hacer de ellos buenos hijos de Dios, de hacer de ellos buenos ciudadanos, de hacer de ellos hombres de bien. Para ello deben educarlos y para ello Dios les da autoridad. Cuando un padre de familia exige algo a su hijo y el hijo lo interpela, ¿y por qué? Y el padre responde: porque soy tu padre y lo digo yo. En realidad lo que está diciendo no es muy preciso, porque la explicación correcta que debe ofrecer un padre a su hijo es la siguiente: te lo ordeno porque Dios me ha dado la autoridad en su nombre para encaminarte por el camino del bien y para impedir que te pongas en riesgo. Y con esa autoridad que Dios me dio, te ordeno lo que te ordeno y tú debes obedecer por amor a Dios. Este gobierno del reinado de una persona bautizada, de un cristiano, debe hacerse siempre en un espíritu de servicio, porque ese es el espíritu con el que gobierna el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Su gobierno no consiste en estar sentado en un trono moviendo el dedo y dando órdenes a diestra y siniestra. Realmente el reinado de Cristo es un reinado que lo ha ejercido sirviéndonos y sirviéndonos al extremo de morir en una cruz. La corona de este rey es una corona de espinas. Su trono es una cruz. Del mismo modo nosotros, al estar ungidos como reyes con Cristo para siempre, debemos gobernar con ese espíritu de servicio, no de ser servidos como los reyes de los cuentos, como los reyes de los palacios, no, sino con el propósito de servir. ¿Para qué gobernamos como reyes cristianos? Para servir. Ese es el propósito. Cuando gobernamos a nuestra familia, lo hacemos para servir a nuestra familia. Ese es el objetivo. Cuando un esposo exige y quiere y espera únicamente ser servido por su esposa,
o viceversa, están totalmente equivocados. Realmente cada uno debe buscar primero servir antes que ser servido. Ese es el reinado de un cristiano, porque ese es el reinado de Cristo. Él mismo lo dijo: yo no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir. Y si Cristo, que es Dios, vino a este mundo a servir y no a ser servido, ¿cuánto más nosotros, que no somos dioses, pero que sí somos reyes junto con Cristo? La Iglesia nos enseña el principio de autoridad, que consiste en que toda autoridad viene de Dios. Nuestro reinado no solamente lo ejercemos como padres de familia, ni como esposos. Nuestro reinado también lo ejercemos en todo lugar donde nosotros tengamos autoridad, como maestros en un salón de clase, como directores de una escuela, como superiores de una congregación religiosa, como párrocos, como superiores en cualquier empresa, ya sea como jefes, como gerentes, como directores, como vicepresidentes, qué sé yo. En cada sitio donde nosotros ejercemos la autoridad, debemos recordar ese principio de autoridad que la Iglesia nos enseña. Toda autoridad viene de Dios. ¿Y para qué viene de Dios? Precisamente para ejercer este reinado bautismal sirviendo. De modo que en la escuela, como maestro o como director, como superior de una congregación religiosa o como padre provincial o como párroco o como gerente, subgerente, director, vicepresidente de una empresa, mi función es ejercer esa autoridad para servir. No de valerme de mis empleados para conseguir mis propios intereses, sino realmente de servir para el bien de ellos. Si Dios me concede un puesto de autoridad, es para servir a quienes están a mi cargo, no para aprovecharme de ellos para conseguir mis propios intereses, pagándoles lo menos que pueda para yo ganar más, dándoles las menos prestaciones y beneficios posibles para yo ganar más, ignorando sus necesidades personales en aras de la productividad. En fin, es una gran dignidad, inmerecida y gratuita, que Dios nos da porque nos ama. Al hacernos hijos suyos con el bautismo, con el Espíritu Santo, somos ungidos sacerdotes, profetas y reyes, para ser sacerdotes, profetas y reyes junto con Cristo por todos los días. Decíamos en la primera emisión que es triste que muy pocas personas son conscientes de esta realidad tan importante, tan importante. Te repito en qué consiste cada uno de estos ministerios que recibimos con el bautismo. Somos sacerdotes. Nuestra función es representar al pueblo que Dios nos ha encomendado, nuestra familia, nuestro grupo de trabajo, ante Dios, y representar a Dios ante esa comunidad y ofrecer en sacrificio nuestra vida y las diferentes situaciones buenas y malas de nuestra vida. La profecía, tenemos la obligación de anunciar el Evangelio y de denunciar el pecado. Y la realeza, tenemos la obligación de gobernar para servir. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. En su libro Camino, San José María Escrivá de Balaguer nos da una sugerencia muy importante para alcanzar la paz interior. ¿Quieres conocerla? Acompáñame. Pero antes, déjame compartir contigo esta invitación. Dice San José María Escrivá de Balaguer en su libro Camino, que la humildad es otro buen camino para llegar a la paz interior. Él lo ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis paz para vuestras almas. Esto resulta muy interesante. La humildad como camino hacia la paz interior. ¿Por qué? Lo contrario a la humildad es la soberbia. La soberbia se manifiesta de diferentes formas. Una de ellas es, por ejemplo, la arrogancia. Y esta es una visión falseada de sí mismo, una visión exagerada de sí mismo, en la que uno se considera más de lo que realmente es. El soberbio se considera más de lo que es, se considera más inteligente, se considera más capaz, se considera más bueno, se considera incluso más piadoso, más religioso, más espiritual de lo que es.
Sin embargo, es una visión falseada que tiene de sí mismo. Es una visión exagerada y por ser exagerada está falseada. Y en el fondo, el arrogante, el soberbio, lo sabe. Sabe que no es en verdad como se jacta de ser. Sabe que no es en verdad como dice ser. Sabe que no es en verdad como él mismo piensa que es. Esto es curioso. El soberbio se la cree. Se cree que es más de lo que es, pero sabe en el fondo que no lo es. Esto invariablemente roba paz en el corazón, porque precisamente sabe que no es como él quisiera ser, y esto suele provocar problemas de autoestima. Una persona soberbia, una persona arrogante, suele tener muy baja autoestima, suele quererse a sí mismo muy poco, y en consecuencia piensa que los demás tampoco lo quieren. Y la razón por la que el soberbio tiene esa baja autoestima, la razón por la que el arrogante no se quiere a sí mismo como debiera, es porque no se gusta, porque no le gusta no ser como él quisiera. Y eso lo proyecta a los demás, pensando entonces que los demás tampoco lo quieren, porque no es como él quisiera ser. Y por eso pretende proyectar lo que no es, como para convencer a todos de que es lo que no es. Y esto, ¿cómo roba la paz interior? En cambio, la persona humilde, que sabe quién es, que conoce lo mismo sus limitaciones que sus potenciales, sí, porque una persona humilde no es la persona que niega todo lo bueno que tiene, no, porque eso también sería una visión falseada de sí mismo. Una persona humilde es una persona que tiene los pies bien plantados sobre la tierra y que por eso se reconoce a sí misma tal como es, con sus virtudes y con sus defectos al mismo tiempo. Y de sus cualidades sabe dar gracias a Dios y sabe aplicar todas esas cualidades para el bien. Y reconoce al mismo tiempo sus limitaciones, le pide a Dios que le ayude a superarlas, se esfuerza por superarlas, se esmera por superarlas, trabaja en superarlas, porque sabe que las tiene. Pero eso no le quita la paz, porque al mismo tiempo reconoce sus cualidades, sus virtudes, lo bueno que hay en él, todo lo que sí es capaz de hacer. Y se siente en paz, porque se quiere tal como es, porque se reconoce y se acepta, con lo bueno y con lo malo. Haciendo, claro, un esfuerzo por dejar atrás lo malo. Hay del arrogante que por creer que es lo que en el fondo sabe que no es, pierde la paz. Invariablemente pierde la paz una persona arrogante, una persona vanidosa, una persona engreída, una persona presumida, nunca está en paz consigo misma. Vale la pena tener esto presente, y si tú eres de estos vanidosos, arrogantes, mejor date cuenta de que en verdad eres quien eres, acéptate como eres, reconoce todo lo bueno que hay en ti, en la medida en que realmente es. Reconoce que tienes defectos como todos, nadie nos salvamos, como todos. Planta los pies bien en la tierra, ubícate, da gracias a Dios por quien eres, pídele que te ayude a superar lo que no te gusta de ti, esfuérzate por hacerlo, quiérete y ten tranquilidad, porque no creas que los demás no te quieren por no ser como tú quisieras ser. La realidad es que todo el mundo está tan ocupado en resolver su vida propia que no tiene tiempo para no quererte. La humildad es otro buen camino para llegar a la paz interior. Dice San José María Escrivá de Balaguer en su libro Camino, en el número 607. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.